en este momento estamos haciendo la socialización del Premio de Dramaturgia en la Ciudad, del programa de estímulos municipales, año 2021. He ganado la convocatoria con un texto dramático llamado Tierra de Cantos y Sonidos del Viento. Es un texto para ser representado con teatro de títeres. Con el tema pues, de la ciudad abordamos el concepto. Este texto dramático busca recrear una ficción sobre el origen de Ibagué como ciudad musical, hecho histórico registrado por un visitante francés en el año de 1886. Las situaciones ocurren en un tiempo entre lo ficcional y referentes históricos. La obra propone un lenguaje sencillo para acercar al público a su legado histórico. El texto es anacrónico, no lineal, aunque con una estructura de tipo aristotélico. Está en lo liminal a lo postdramático. Se comprende como un ejercicio de escritura, de dramaturgia de la imagen, teatro visual, que se mezclan entre elementos folclóricos y oníricos, creando una historia donde lo real y lo ilusorio pasan por lo cómico y el humor el camino de la ensoñación. Primera imagen es una persona totalmente desfigurada, está caída en el suelo, en una camilla. Esa persona no recuerda lo que le pasó, es una persona depresiva, con problemas de esquizofrenia, y se la vive pasando, soñando una cantidad de cosas, pero no cree si es que es real y que es irreal. Los románticos del 60. Era un animal, un pájaro que venía desde varios planetas, como conquistando planetas. Y este pájaro cuando llegó y se aterrizó sobre un pastal. Y de ese pastal pues bajaron estos seres con cara y ojos. Y escuchó en la radio que se acercaba el final de la humanidad porque venía un meteorito. Para cerciorarse de eso, él salió a la ventana a mirarlo. Amazona, el último vuelo del elefante después de una vida de piloto. En las sillas 13F y 14F se encontraban el perro y el pato sentados respectivamente. Dice el pato: ¡qué noche más hermosa para volar! ¿No le parece? El perro levanta la mirada de su libro y se asoma por la ventana. Ajá. Yo prefiero volar siempre de noche, ¿no cree usted que es mejor? Ajá. Es una pena que nos prohibieran volar por nuestros propios medios. Ajá. Entonces ahí comienza a explorar, llegando al filo de la mesa. Y el hombre se asomó por la ventana, vio lo que parecía ser un meteoro, pero resulta que ese meteoro cuando se acercó era un pájaro. ¿Qué te pasa? Ah, ¿qué me pasa? Ayúdame.